Durante décadas, nos han dicho que el 85% de la materia del universo es invisible. La llamamos materia oscura. Pero el telescopio James Webb ha empezado a encontrar galaxias que no deberían existir. Son demasiado grandes, demasiado antiguas, demasiado perfectas para el modelo que conocemos. Las cuentas no salen. La gravedad es demasiado fuerte para la materia que vemos. ¿Y si el error no está en las matemáticas, sino en lo que buscamos? ¿Y si ese 85% faltante no es una sustancia exótica, sino millones de agujeros negros formados en el primer segundo después del Big Bang? Agujeros negros primordiales. Gigantes invisibles que habrían nacido antes de que existiera la primera estrella. Esto cambiaría todo. Si esto es cierto, el universo no está lleno de magia invisible, está lleno de monstruos dormidos. Y lo más inquietante es que algunos podrían estar más cerca de lo que creemos, influyendo en el destino de nuestra propia Vía Láctea. Bienvenidos a Umbral Estelar. Soy Pedro y hoy vamos a cruzar el límite de lo conocido. Si te apasiona descubrir los secretos que la ciencia intenta ocultar tras la complejidad, te invito a suscribirte. Somos una comunidad creciente de curiosos y tu lugar está aquí. Activa la campana, porque los domingos a las 17:30, hora de España, exploramos juntos el abismo. Para entender por qué esta teoría es revolucionaria, debemos recordar por qué creemos que falta materia. Cuando observamos una galaxia espiral, esperamos que las estrellas en los bordes giren más lento que las del centro. Es lógica básica. Cuanto más lejos estás del centro de gravedad, menos fuerza sientes. Es como los planetas en nuestro sistema solar. Pero en los años 70, las observaciones mostraron algo imposible. Las estrellas exteriores se movían tan rápido como las interiores. Deberían haber salido despedidas al espacio intergaláctico. Algo las estaba sujetando. Algo con una gravedad inmensa que no podíamos ver. Astrónomas como Vera Rubin dedicaron su vida a medir estas anomalías. Su trabajo fue la prueba definitiva de que nos faltaba algo. Durante 50 años, la solución oficial ha sido la materia oscura, una partícula fantasma que atraviesa todo sin interactuar. Pero hay un problema. Nunca la hemos detectado, ni en el Gran Colisionador de Hadrones, ni en los laboratorios subterráneos más profundos. Ante este silencio, algunos científicos propusieron algo aún más radical. ¿Y si no falta materia? ¿Y si es la gravedad la que funciona diferente a grandes escalas? Esta teoría se llama MOND, dinámica newtoniana modificada. Sugiere que la gravedad no se debilita tan rápido como pensaba Newton cuando las distancias son cósmicas. Es un debate fascinante. Por un lado, una sustancia invisible que no podemos tocar. Por otro, unas leyes de la física que podrían estar incompletas. Ambas explican la rotación de las galaxias, pero ninguna explica perfectamente todo lo que vemos en el universo temprano. Aquí es donde tu opinión importa. Este canal crece gracias a ustedes, a los que se quedan hasta el final. Si este contenido te aporta valor, si te hace mirar al cielo de otra forma, por favor, suscríbete ahora. Nos ayuda a seguir investigando estos misterios sin censura. Recuerda, nuevos vídeos todos los domingos. Pero hay una tercera opción, una que combina lo mejor de ambos mundos, los agujeros negros primordiales. La teoría sugiere que, en los instantes caóticos después del Big Bang, la densidad del universo era tan alta que pequeñas regiones colapsaron sobre sí mismas. No necesitaban estrellas para morir. Nacieron muertos. Nacieron como singularidades. Podrían ser tan pequeños como un átomo, pero con la masa de una montaña, o tan grandes como cientos de soles. Y lo más importante, son materia. Tienen gravedad. Son oscuros. No emiten luz. Encajan perfectamente en la descripción de la materia oscura. Pero son objetos reales, predichos por la física de Stephen Hawking y otros. ¿Cómo los detectaríamos? No los vemos directamente, pero su gravedad actúa como una lupa cósmica. Cuando uno pasa frente a una estrella lejana, la luz de esa estrella se amplifica brevemente. Es como un guiño en la oscuridad. Los astrónomos buscan estos guiños constantemente, y recientemente han encontrado más de los que deberían. La prueba definitiva llegará pronto. El observatorio Vera Rubin, en Chile, comenzará a operar completamente hacia 2026. Escaneará el cielo entero cada pocas noches. Si los agujeros negros primordiales son la materia oscura, este telescopio verá miles de estos guiños gravitacionales.
será el censo de los invisibles. ¿Por qué debería importarte esto a ti, aquí en la Tierra? Porque esto afecta nuestro destino cósmico. En vídeos anteriores hemos hablado del Gran Atractor y de la Niaquea, esa inmensa red neuronal de galaxias a la que pertenecemos. Si la masa de la Niaquea no es materia oscura difusa, sino millones de agujeros negros primordiales, la estructura del universo es mucho más peligrosa de lo que pensábamos. Significa que mientras viajamos hacia ese destino final, atravesamos un campo de minas gravitatorio. No chocaremos con gas invisible, podríamos encontrarnos con singularidades antiguas. Esto no nos destruye mañana, pero reescribe la historia de cómo llegamos hasta aquí. Somos viajeros en un universo lleno de depredadores dormidos. Y si aceptamos esto, la puerta se abre a especulaciones aún más profundas. Algunos teóricos sugieren que estos agujeros negros podrían ser semillas de otros universos. O quizás, la gravedad que sentimos no es solo de aquí, sino que se filtra de otras dimensiones. La ciencia ficción se convierte, lentamente, en ciencia factual. Quiero leerte en los comentarios. He dejado una pregunta fijada abajo. ¿Crees que la materia oscura es una partícula fantasma o son estos agujeros negros primordiales? Tu voto ayuda a la comunidad a debatir con rigor. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Umbral Estelar. Estamos cerca de los 2000 exploradores y quiero que seas parte de este viaje. La ciencia no es un conjunto de respuestas cerradas, es la valentía de hacer las preguntas correctas. Hoy hemos cuestionado la naturaleza de la realidad misma. La próxima semana seguiremos investigando qué hay detrás de la zona de evitación. Soy Pedro, esto es Umbral Estelar. Recuerda, mira hacia arriba, pero nunca dejes de cuestionar lo que ves allí. Nos vemos el próximo domingo.